Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, damos a todos la bienvenida a la presentación de este octavo número de la revista Historia y Región. Agradecemos a los ponentes, Nelson Pereira Chávez, Anaís Vidal y Jonathan Vega. Les agradecemos por comentar nuestra revista y también agradecemos a los asistentes, tanto a los que están en el Zoom como a los que nos están viendo a través del Facebook Live de la revista. Bueno, la temática de este octavo número fue una reflexión sobre el Perú como república y cómo habíamos llegado a los 200 años que celebramos en este 2021. El primer ponente es Nelson Pereira Chávez, de Ayacucho, magíster en Historia y doctor en Estudios Andinos, director del Archivo Arzobispal de Arequipa y docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. Ha publicado recientemente Haciendas y circuitos mercantiles en la economía de la región de Huamanga, siglos XVIII al siglo XIX. Otra publicación es La batalla de Ayacucho, cultura guerrera y memoria de un hecho histórico. Así como otra publicación, un artículo titulado Los campesinos de Huamanga y la rebelión de 1814. A continuación, damos el paso a Nelson Pereira, que va a comentar la sección de las conferencias que realizamos el año pasado sobre historiografía, educación y archivos en el Perú. Damos el pase a Nelson Pereira. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Espero que no haya problemas con la conexión, porque ahorita en Ayacucho tenemos una conexión bastante inestable. Muchísimas gracias por la presentación. Simplemente una aclaración. No soy director del Archivo Regional de Arequipa. Es más, mi ámbito de trabajo es en la ciudad de Ayacucho y en la región de Ayacucho. Es para mí un agrado comentar este último número de la revista Historia y Región, una revista que ya va por el octavo número y que me parece que se ha consagrado. Ya es una revista muy importante en términos de historiografía peruana, en términos de historia peruana. Y lo interesante es que este número, 2/3 de este número, están dedicados a reproducir unas mesas de debates sobre la historiografía, la educación y los archivos eclesiásticos que formaron parte del ciclo de conferencias Perú Perspectivas al 2021, evento virtual que se desarrolló en octubre del 2020, en el que el suscrito también participó, con la participación de diversos profesionales de las ciencias de la educación y de las ciencias sociales del interior del país. Que eso es lo bastante interesante, ¿no? Han participado de estas mesas de debate profesionales de las ciencias de la educación y de las ciencias sociales del interior del país, que tienen responsabilidades en la formación de futuros historiadores, en la formación de futuros ciudadanos o en la administración y resguardo de los bienes documentales de la Iglesia Católica. Son 3 mesas, la primera sobre historiografía, la segunda sobre la educación, que se da en un contexto muy particular en medio de una pandemia que ha prácticamente paralizado las funciones educativas, las labores educativas. Hoy día la educación ya es virtual, pero hay algunos centros educativos donde ya incluso se está motivando una suerte de educación semipresencial, pero en octubre del año pasado todos estábamos en la virtualidad, ¿no? Y finalmente los archivos de la Iglesia Católica, los archivos históricos de la Iglesia Católica, que son instituciones bastante importantes, no solamente para los historiadores, para la labor de los historiadores, sino también para los ciudadanos que acuden solicitando varios documentos que están en custodia de la institución eclesiástica, por ejemplo, partidas de bautismo, partidas de matrimonio, etcétera. Como lo menciona un archivero de Ayacucho que participó en esta interesante mesa de debate. Me va a ser bien difícil, por los minutos que quedan, me va a ser bien difícil reseñar todas las mesas, las 3 mesas y la participación de cada uno de los ponentes, pero más o menos he encontrado puntos coincidentes. ¿Ya? Hay diversas opiniones, pero he encontrado puntos coincidentes y lo que quisiera en los siguientes minutos es señalar esos puntos de coincidencia en cada una de las mesas.
En la primera mesa sobre la historiografía, digamos, se contó con la participación de historiadores provenientes de universidades ubicadas en ciudades que son centros importantes de producción cultural, desde el siglo XX, desde inicios del siglo XX o quizá desde el siglo XIX o quizá desde el siglo XVIII. ¿Ya? Ayacucho, Arequipa, Cusco y Trujillo. Y estos historiadores coinciden más o menos en lo siguiente. En primer lugar, hay un interés de los pueblos del interior del país de recuperar su pasado, de hacer una memoria de su pasado. Y en esta labor no solamente participan los historiadores formados en las universidades de estos centros de abogados, profesores, preceptores, periodistas, etc. Y esto es bastante interesante, esto es bastante particular. ¿Ya? Ahora, el discurso histórico elaborado por historiadores y estas personas dedicadas a la investigación y a la construcción del discurso histórico, es un discurso histórico que también responde a ciertos intereses políticos. Y esos intereses políticos están relacionados con la construcción de la región, con la elaboración de la región y con la construcción de una identidad regional con cimientos en la historia regional. En el caso de Ayacucho, es clarísimo, en la primera mitad del siglo XX, especialmente en el contexto de celebración del primer centenario de la batalla de Ayacucho y del cuarto centenario de la fundación española de la ciudad de Huamanga. En el caso de Cusco, con el indigenismo y toda la revalorización del pasado incaico prehispánico, y también en Arequipa y por supuesto que en Trujillo. Entonces, la historia es asumida no solamente por los historiadores, sino también por los otros profesionales que tienen una suerte de vena historiográfica. En segundo lugar, un segundo punto de coincidencia tiene que ver con la creación de las carreras profesionales de historia que impulsan la profesionalización de los historiadores y la investigación histórica en una diversidad de temas. O sea, no solamente la historia económica, la historia política, la historia social, sino también la historia institucional, la historia del género, la historia de las mujeres, la historia populares y por supuesto que también. En este sentido, vale señalar que con la profesionalización no solamente se ha impulsado la investigación, sino que también se le ha proporcionado múltiples enfoques. Luego, un tercer punto de coincidencia en el debate de los historiadores tiene que ver con la necesidad de contar con archivos históricos. Y aquí paso inmediatamente a la tercera mesa de debate que tiene que ver con los archivos arzobispales, los archivos regentados por la Iglesia. Para empezar, las tres personas que participaron en la mesa de debate, los tres archiveros que provienen de archivos arzobispales de Ayacucho, Cusco y Huaraz, coinciden en que están administrando archivos bien organizados con infraestructuras adecuadas. En el caso de Huaraz, está en construcción el nuevo local del archivo arzobispal, pero tanto en Ayacucho como en Cusco tenemos archivos bien organizados con infraestructuras adecuadas, lo que ya es un mérito. Ya lo que yo he visitado varias parroquias y en varias parroquias lo que he encontrado, y también varias instituciones del Estado, y lo que he encontrado es simplemente un almacén de documentos. Entonces, acá ya nos encontramos con archivos bien organizados y eso parte del interés de los archiveros, del interés de la comunidad de científicos y del interés de la Iglesia por rescatar este patrimonio documental. En segundo lugar, nos encontramos que los archivos arzobispales preservan varios tipos de documentos. No solamente las clásicas partidas de bautismo, los juicios inquisitoriales o las visitas eclesiásticas, sino también mapas, revistas, periódicos, libros, incluso hasta fotografías, planos. Entonces nos encontramos con archivos múltiples. Uno de los participantes de la mesa incluso señala que se cree que los archivos arzobispales son algo así como catacumbas, donde encontramos pues documentos sobre brujas, sobre inquisición, sobre quema de herejes, etc. Nada que ver.
Nos encontramos con repositorios donde hay una multiplicidad de fuentes que pueden muy bien ser aprovechados para la investigación histórica y para el conocimiento de nuestro pasado. No solamente de temas relacionados con la historia de la Iglesia, sino temas de historia en general. Y en tercer lugar, los tres participantes de la mesa destacan su preocupación, manifiestan su preocupación por contactar los archivos eclesiásticos con los archivos departamentales. Entonces, ahí hay la necesidad de establecer vasos comunicantes entre estos repositorios de la Iglesia Católica y los repositorios que son administrados por el gobierno regional bajo la asesoría del Ministerio de Cultura. Y finalmente paso a la mesa central, que está relacionado con la educación en tiempos de pandemia, en la que participaron docentes de educación básica regular de Huancavelica, Junín, La Libertad y Apurímac, que tienen una riquísima experiencia de enseñanza-aprendizaje en zonas rurales del interior del país. Entonces, ellos destacan, en primer lugar, la existencia de una pluriculturalidad en el país. Digamos, la educación tiene que tomar en cuenta la existencia de múltiples culturas, múltiples manifestaciones culturales y múltiples lenguas. Esa es la realidad de nuestro país. Y en segundo lugar, los docentes coinciden en algo: los problemas ocasionados al servicio educativo por la situación de pandemia y de emergencia sanitaria. La mesa efectivamente se centró en la enseñanza en un contexto de pandemia, y ahí los docentes no solamente hicieron interesantes diagnósticos con cifras en la mano, sino que además revelaron los problemas y la complejidad de prestar servicios educativos en una situación de pandemia donde padres de familia y escolares prácticamente han sido encerrados en sus casas para evitar el contagio masivo de la COVID-19. Entonces, los docentes acá enumeran un conjunto de problemas. La falta, por ejemplo, de conectividad. El principal problema, la falta de conectividad, especialmente en las zonas del interior del país. Las brechas tecnológicas y digitales tremendas existentes entre las zonas rurales y las zonas urbanas del país. En segundo lugar, el entrenamiento, la falta de entrenamiento de los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías. En tercer lugar, el esfuerzo de los docentes para llegar a las comunidades, para llegar a los hogares, para llegar a los padres de familia y tratar de suplir la poca enseñanza, la nula enseñanza que ocurre a través de a través de los instrumentos digitales o a través de los medios masivos de comunicación. En tanto, no hay señal en el interior del país, en todo el interior del país, ni tampoco los padres de familia y los estudiantes cuentan con los aparatos suficientes como para captar la señal. Entonces, es sorprendente encontrar que los docentes van de casa en casa tomando todas las medidas de seguridad para interactuar con sus padres de familia, para interactuar con sus escolares. Y hay una cosa muy interesante que dijo uno de los participantes de la mesa. Una cosa es la educación virtual y otra cosa es la educación remota. La educación virtual implica una interacción constante entre los estudiantes y los docentes, entre los estudiantes y el medio virtual sin distinción de horarios. La educación remota no es otra cosa que la adaptación de la educación presencial al sistema de las tecnologías de la información, respetando los horarios, respetando las consideraciones, respetando los tiempos establecidos. Entonces, lo que señala este docente es bastante interesante. Lo que hemos tenido el año pasado es una suerte de educación remota, con horarios fijos, con procedimientos fijos, no una educación virtual, por todas las carencias, por todos los problemas que la situación de conectividad y la relación digital, la relación virtual entre profesores y estudiantes ha generado en un contexto de pandemia que fue prácticamente sorpresivo. Entonces, me parecen tres mesas muy interesantes que nos plantean las posibilidades del interior del país, no solamente las posibilidades históricas, sino también las posibilidades contemporáneas en una coyuntura muy importante, como es la coyuntura de conmemoración del bicentenario de nuestra independencia. No me quiero extender más en el tiempo. Quiero invitar a todas las personas que nos siguen a través de este medio virtual para que lean
la revista y lean especialmente esta sección de la revista con estos valiosos intercambios de ideas que forman parte de las conferencias Perú Perspectivas al 2021. Agradezco nuevamente a los miembros del comité editorial de la revista por haberme invitado a participar como comentarista en esta presentación y les auguro muchos éxitos y esperamos tener en mano el número 9 de la revista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos a Nelson Pereira su exposición. Nos disculpamos por el problema con su currículum. Agradecemos también su apoyo en los diferentes números de la revista. A continuación pasamos con la siguiente ponente, Anaís Vidal. Ella es doctorante en Historia en el Centro de Investigación y Documentación de las Américas en la Universidad Sorbona Nouvelle y en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. En un enfoque histórico antropológico, analiza las diferentes percepciones de la independencia del Perú en los albores del Bicentenario. En cuanto a su tesis, está dirigida por Christopher Giudelli, subalternos, director del Centro Franco-Argentino de Buenos Aires, y Jesús José Malón Aguilar de la Pontificia Universidad Católica. Su tesis ¿se escucha? Betsalia, ahora sí te escuchamos. Hubo una interferencia. Y ahora sí. Terminamos de leer todo la hoja de vida, ¿verdad? Hasta la tesis. Bueno, la última parte de la hoja de vida de Anaís Vidal era sobre su tesis titulada de 1821 al 2021, Narraciones de la Independencia Peruana. Damos pase a Anaís, por favor. Muchas gracias por haber aceptado comentar la revista. Bueno, ¿me escuchan bien? Ok, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias, bueno, por la invitación. Gracias a los organizadores de esta mesa. Aunque es la primera vez que practico este tipo de ejercicio analítico de artículos de revista, es un placer poder participar y estar presente a la distancia para comentar unos artículos y reseñas de la revista Historia y Región, ¿no? Aún más en el marco de las actividades relacionadas al Bicentenario de la Independencia, tema que, como acaba de decir nuestra moderadora, tema que estudio hace unos años. Bueno, presentaré mis comentarios acerca de 2 artículos y si nos sobra tiempo creo que vamos a tener un momento de intercambio acerca de las reseñas también, pero capaz después. Empezamos con el artículo de Fabio Cabrera Morales titulado El Cusco y la nobleza rebelde, la élite indígena y la rebelión del Cusco de 1814. Primero quería decir que, bueno, me interesa mucho por mi propio tema de investigación, ¿no? Es una investigación amplia y con este artículo tuve la oportunidad de profundizar más uno de los aspectos del periodo independentista. Entonces, ante todo, gracias por esto. Este artículo analiza 2 cosas bien distintas: los liderazgos criollos en la lucha por la emancipación y, sobre todo, la situación política de la nobleza indígena a los principios del siglo XIX. Acerca de esta postura política de las élites, el autor orienta su análisis sí en la posición de la élite cacical cusqueña ante la rebelión de los hermanos Angulo y la Junta de Gobierno del Cusco de 1814, pero también en el rol político del famoso cacique Panteo Pumacahua. Quería hacer un pequeño punto explicativo acerca de la Junta de Gobierno en el Imperio Español, en las Américas, pero bueno, justo en el resumen del autor, porque habla de esto, pero el artículo empieza recordándonos un poco este contexto. Así que nada, el primer capítulo de este artículo se titula La élite indígena cusqueña después de la Gran Rebelión de 1780. El autor precisa que no es el tema central de su artículo y que solo quiere analizar las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II en la sociedad y en particular en la élite indígena.
Con más tiempo me permitiera acá una pequeña digresión comentando este punto y bueno, conectándolo a mis propias investigaciones, pero quizás más tarde o en las preguntas. El autor menciona dos estudios más recientes y en los cuales se apoya y nos permiten profundizar una cierta mirada hacia los efectos de la Gran Rebelión, que son los de Charles Walker y de Scarlett O'Phelan. Por ejemplo, en su trabajo, Scarlett O'Phelan no entra en los debates ideológicos de los estudios tradicionales, dejando las polémicas para volver a las fuentes, y Charles Walker se basa firmemente también en fuentes primarias, y no solo narra y analiza la rebelión en su totalidad, sino que también, y me parece muy interesante, logra abrir preguntas interesantes para nosotros hoy, tal como por qué la nobleza inca se mantuvo realista y luchó, proveyendo miles de combatientes en contra de Túpac Amaru. Me ayudó acá de análisis de Marit Daniel de Melas y también Sergio Miguel Huarcaya. Bueno, justo un punto que no me interesa hoy son la reacción y el papel de la élite. Entonces, el artículo afirma rápidamente que la élite indígena cusqueña de mayor estatus permaneció leal al rey. ¿Por qué? Bueno, resulta que según el autor mantuvieron una lealtad a la corona por ser un grupo social privilegiado en la sociedad. Entonces había que cuidar este sistema, este orden colonial, que finalmente estaba defendiendo unos aspectos, unos intereses de este grupo. Pero el autor precisa otras razones, y dentro de estas, una que me parece no tan conocida, pero que me parece sumamente interesante de compartirla con los demás hoy. Bueno, usaré directamente sus palabras, diciendo que la élite incaica cusqueña tenía otros mecanismos para oponerse a la legislación de los Borbones y no tenían que recurrir a rebeliones, pues tenían todo un formato legal para presentar sus quejas y muchas de estas fueron atendidas a su favor. Bueno, si les interesan más en detalle, el ejemplo de la celebración de Santiago Apóstol ayuda para entender todo este cambio de relaciones con las autoridades hispanas después de la rebelión, acerca de, me parece, la página 23 de la revista. Bueno, entonces, después de la Gran Rebelión, la idea era acabar con la influencia de los nobles local, natural, en contra de su papel político, entonces en contra de los caciques. Si bien todas las partes de este artículo son interesantes, subrayo que esta parte en particular despertó mi interés, simplemente por la importancia que doy y que tenemos que dar, me parece, a los contraejemplos, y es lo que hace en este momento el autor, desarrollando una situación que justo no coincide con el argumento general de terminar con el poder de los caciques. Después, bueno, esto crea una perfecta transición con el segundo capítulo, que se centra todavía más en el papel de los caciques en esta región y en particular, como es el título del capítulo, en Mateo Pumacahua. El autor argumenta acerca de una tendencia desarrollada por la élite indígena como un tipo de solución de reacción a las rebeliones. Una tendencia que podemos resumir como lo hace en esta potente frase, un proyecto, el de abandonar a la República de Indios. En esa parte, el autor se enfoca en analizar cómo la situación impactó a diferentes familias de la élite indígena. En particular, nos presenta el caso de Mateo Pumacahua más en detalle. Así nos permite ver varias consecuencias, varias transformaciones, adaptaciones en el grupo de los nobles y caciques. Y sobre todo nos da la oportunidad a los lectores de poder comparar y entender todos los ejemplos, casos existentes. El artículo termina con un capítulo más bien centrado a lo anunciado en la introducción, es decir, en una rebelión, bueno, sí, pero precisamente la de 1814, y no otra. Es otro nivel de la sociedad también que está analizando el autor en este momento del artículo. De hecho, es el mismo virrey Abascal en la época que decide remover el cacique a cargo y pedir su retirada por desconfiar, simplemente. Bueno, después de unos párrafos descriptivos, Fabio Carrera nos presenta finalmente el conflicto constitucionalistas absolutistas entre la audiencia y el cabildo constitucional. Presenta una lucha política. Plantea el contexto de surgimiento de un nuevo grupo independiente, y ahí aparecen los hermanos Angulo.
Es un giro del artículo hacia lo que nos ocupa estos días, ¿no? Lo que celebramos este año, es decir, que este cambio político en 1814 es fundamental para lo que pasa hoy, ¿no? No quiero, intentar reformular lo que explica también el autor, pero brevemente, hablando de los hermanos Angulo, demuestra que, cito el autor, rehusaron a aplicar las reformas de la Constitución de Cádiz, pero se identificaron como separatistas y buscaron una forma de gobierno alternativa a la monarquía hispana. El autor desarrolla después un análisis fino y pertinente de la composición de esta rebelión, que sea el origen diferente de los hermanos, un sector social propietario, profesional, y no de la élite urbana como tradicionalmente, y también del resto de la banda, caracterizados por el autor, tal como por el argumento de Margaret Najarro, en el que se apoya como eco socioétnicamente diferente de las rebeliones anteriores. Concluyendo acá, por tener el tiempo de comentar el segundo artículo y sobre todo de intercambiar con los demás, diría simplemente que en el fin de su argumentación, volviendo al tema de la élite, de los caciques indígenas, Fabio Cabrera se pregunta, y finalmente nos pregunta retóricamente, ¿quiénes fueron los caciques que apoyaron a la causa revolucionaria de los Ángulo? ¿Cuáles fueron sus motivos para apoyar la rebelión o cuáles no lo fueron? Bueno, como historiadora aprecio el final del artículo que se refiere a fuentes históricas, sacadas en particular de la colección documental de la independencia del Perú. Bueno, siempre hay que recurrir a fuentes archivísticas o recopilaciones de estas, creando un diálogo esencial con los estudios de otros especialistas también. Como que todos apostemos al debate o a su renovación, todas las historiografías aportan, y es uno de los aspectos fundamentales de mi propia investigación. Sin tardar, comentaré el segundo artículo, que es titulado El incendio en Palacio de Gobierno y su impacto en las celebraciones del centenario de la independencia del Perú, 3 de julio de 1921. Así que pasamos a otro siglo. Empezaría este comentario con honestidad, señalando que me enteré del incendio cuando empecé la lectura de la revista. También me enteré que si no impidió la celebración del centenario, sí tuvo consecuencias y repercusiones. Estamos hablando de un evento que sucedió durante el oncenio de Leguía. Es un periodo que no conozco tanto, pero que es un momento importante, sí, en cuanto a lo que representa en la historia del Perú. Y bueno, aún más estudiando la conmemoración del Bicentenario para mí, pero también las conmemoraciones en general. Es un momento clave en este tipo de celebraciones y de lo que representan socialmente, culturalmente. También son momentos de concentración del sentimiento nacional, de miradas hacia la nación, la patria y lo que representa. Y digo esto tanto por los políticos de la época en puesto, los intelectuales también, y los que lo administran años después, pero también para la gente, la población en general. Aprendí más de este periodo y temas relacionados conociendo los estudios, entre otros, de Pablo Ortenberg, no sé si algunos conocen, este historiador, muy interesante sobre los usos, sentidos, pero también sobre los cambios y continuidades de las celebraciones por el poder en el Perú. La primera parte del artículo, titulada El oncenio de Leguía, 1919-1930, y el centenario de la independencia, 1921, es un párrafo de unas líneas que nos permiten plantear el contexto y ubicarnos en esta época. Efectivamente, el incendio tuvo lugar en un periodo particular, llamado el oncenio de Leguía, cual empieza el 4 de julio de 1919, pero como lo indica el autor, la presidencia real es proclamada solamente el 12 de octubre del mismo año. Me parece pertinente mencionar la idea de patria nueva, ya desde las primeras líneas del artículo. Es un concepto fundamental en el proyecto del jefe del Estado. El autor explica que buscaba una transformación de la sociedad en todos sus aspectos, y aunque no es el tema principal del artículo, esperaba un poco más de detalles sobre esta idea central. Lo que sí rescata el autor, más allá de la ideología, es que finalmente, en la realidad, la patria nueva se manifestó sobre todo en un proceso de modernización y urbanización que tomó mucho más amplitud con la celebración del centenario de la independencia, lo que, entre paréntesis, nos permite relacionar esta época de conmemoración y obras con la que estamos viviendo. La segunda parte se centra más en el incendio
y el desarrollo de los eventos, incluso en el aspecto técnico, cuándo, dónde se prendió fuego, quién alertó. El autor documenta su trabajo con fotos de la época que nos ayudan bastante a proyectarnos e imaginar el evento. Siguiendo su trabajo de fuentes, Martí M. Segarra, el autor, menciona a los medios periodísticos y se apoya en sus declaraciones. Describiendo cómo sucedió el acontecimiento, el evento, el autor nos da más detalle incluso acerca de la ubicación del presidente en este momento, sus decisiones, su llegada al palacio y la presencia de varias personalidades. Termina con los daños materiales, enumerando todo lo que se perdió o destruyó. Esta parte termina con un tema que me parece muy interesante, con unos comentarios sobre la reacción del pueblo ante el incendio y su presidente. Dice, apoyándose en el artículo del 4 de julio de la prensa, pese a que había tomado el control a través de un golpe de Estado, Leguía fue considerado como una víctima de aquel incendio por la población, identificándose con él, condenando a los causantes y buscando un culpable. Porque también fue una ocasión de intentar a la vida del presidente, ¿no? Y los informes llegan a esta conclusión, fue más que una ocasión, fue la intención de los incendiarios. Las explicaciones que esperamos en este momento del artículo, más analíticas, menos descriptivas, vienen con la tercera parte en la cual el autor pregunta, más allá de las explicaciones concretas de cómo se prendió fuego. Entonces pregunta, ¿qué pasó? Si en sus memorias Leguía culpa al civilismo con una mayúscula, Jorge Basadre matiza sus palabras dejando opciones a versiones más contradictorias. Incluso unas explicaciones que se enfocan en problemas eléctricos, sacando totalmente el lado intencional del incidente. El autor concluye sobre las incertidumbres rodeando el verdadero culpable y sus intenciones posibles. Y sobre todo, sobre el resultado del incendio, es decir, la oportunidad finalmente que dio el incendio de remodelar totalmente el Palacio de Gobierno, y ahí nos invita a una transición hacia las consecuencias en las celebraciones del centenario, tema que ocupa la cuarta parte del artículo. Al final parece que la remodelación del espacio gobernativo abre perspectivas nuevas para pensar un lugar influenciado por las celebraciones que se acercaban. Página 46, el autor menciona las palabras del presidente. Aquí me quedo, aquí recibiré a las embajadas. Aunque no fue lista para todo, varias recepciones tuvieron, de hecho, lugar en el palacio recién remodelado. En fin, el autor demuestra que fue un momento también para mostrar a extranjeros y residentes un aspecto grandioso del Perú a través de la fiesta. Si el autor se ayuda de unas frases de René Hupert López, esperaba un poco más. Con solamente estas referencias bibliográficas, deja poca opción para comparar y matizar estas informaciones. Podemos anotar que el autor citado, aparte, es un diplomático peruano que escribió un ensayo biográfico sobre Leguía. Publicada en 1964, la obra se caracteriza por su fuerte tono lírico, incluso sin referirse nunca a otros trabajos. Si no me equivoco, no hay ni pies de páginas ni registro bibliográfico. Sé que estudios tales como el de Ombelín Dagicourt o Joana Amán, analizando este periodo, hacen algunos comentarios sobre Hupert y el expresidente. Bueno, me queda poco tiempo, así que entiendo que el tema del artículo no es el neocenio y las ideas de este gobierno, pero también me gustaría encontrar más informaciones sobre el concepto de patria nueva en el artículo, el sentido que tiene para Leguía este concepto. Me parece que unas explicaciones más podrían permitir al lector de darse cuenta de lo que representaron las celebraciones y la importancia de mostrar este aspecto del Perú en esta conmemoración, en este año, para el gobierno. Espera también un poco más, primero, acerca de las causas y segundo, acerca del impacto mismo del incendio en las celebraciones. Las conclusiones del autor resumen las otras partes del artículo antes de dejarnos una bibliografía muy bien ordenada con las referencias de las fuentes y en anexo el artículo de la prensa. Y ahí termino. Gracias. Muchas gracias, Anaís. Vamos a pasar con el siguiente ponente, Jonathan Vega, maestro en investigación en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, bachiller en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
miembro del Comité Científico de las 12ª Jornadas de Jóvenes Americanistas y del Comité Editorial de la Revista Andina de Estudios Políticos, investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ciudades y Territorios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica. Sus temas de interés son las desigualdades urbanas, la antropología histórica, la etnografía y la transdisciplinariedad. Seguimos con Jonathan. Muchas gracias, Betzalí. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Rosemary y al comité editorial de la revista por la invitación y extender también las felicitaciones por la publicación de ese nuevo número, porque se ha elaborado en tiempos muy difíciles para todas y todos, ¿no? Y empiezo subrayando dos asuntos particulares de la revista. Lo primero, y que parece ya no hacérsele notar, es la búsqueda que siempre tienen por abrir diálogos interregionales, fomentando la conformación y consolidación de estas redes académicas, así como promoviendo discusiones nacionales pertinentes, ¿no? Como ha comentado Nelson en esta parte que incluye un debate interregional muy interesante, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con su voluntad para convocar a jóvenes investigadores, ¿no? No solo para escribir y publicar, sino también para prologar, incluso para comentar. Y me parece algo que debe resaltarse porque la disciplina en la que se inscribe la revista, que es la historia, pues no suele hacer eso, ¿no? Pero es una apertura que resulta muy sana. Bueno, a mí me tocó comentar 5 textos, 2 artículos, una nota y 2 reseñas. Por cuestiones de tiempo, las reseñas se las dejo a los lectores cuando compren la revista. Solo mencionaré, igual que reseña aquí Carmen Contreras, el libro de Edith Granda sobre las company towns en el Perú, y Juan Carlos Hidalgo hace lo propio con el libro de Jesús Cosamalón y José Rojas sobre la salsa en el Perú. Ambas son investigaciones recientes. La primera es parte de la tesis doctoral de Edith, que es un gran aporte para los estudios urbanos, y la segunda es un estudio también importante y novedoso que nos introduce a uno de los géneros más populares en el Perú. Bueno, entonces apuntaré mis balas especialmente hacia los 2 artículos de investigación. El primero es sobre el gobierno de Orriga y la unidad vecinal 3, que escriben Elga y Juan Carlos Hidalgo, Elga Chávez y Juan Carlos Hidalgo, ambos son historiadores sanmarquinos. Y el segundo es sobre la gestión del agua en Pachacútec, Ventanilla, de María Ñope, quien es antropóloga sanmarquina y magíster en gestión integral del agua por la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, empiezo por el primer artículo, que se titula Visualización de un proyecto político populista para la clase media, la unidad vecinal 3 del Cercado de Lima durante el gobierno de Orriga. Aquí los autores argumentan que las unidades vecinales son expresiones de la modernidad con las que el Estado buscaba reordenar la ciudad ante el crecimiento demográfico popular. Estas unidades vecinales fracasarían en ese intento, ya que su acceso a las finales se limitó solo para la clase media. Además, para los autores, la unidad vecinal 3 cumplía un propósito político: respaldar y legitimar el gobierno de Orriga frente a las clases populares. Quiero rescatar 2 asuntos interesantes del artículo. El primero es llamar la atención sobre el gobierno de Orriga, del cual no existe mucha bibliografía, a pesar de que fue un tiempo clave para la historia del país, en el sentido que se sucedieron pues, eventos importantes, como el inicio de una migración mucho más intensa hacia las ciudades, especialmente hacia Lima, o el inicio y el posicionamiento del movimiento moderno de la arquitectura en el país, que va abriéndose paso con Belaúnde. Y el segundo punto tiene que ver con proponer una reflexión, digamos, entre la relación de una obra arquitectónica como es la Unidad Vecinal 3 y el accionar y la intención política de Orriga, que se sustenta en la hipótesis que ellos también plantean, que la construcción de esta Unidad Vecinal 3, y cito acá, buscaba respaldar y legitimar su gobierno frente a las clases populares, por lo que su construcción disimuló su represión y autoritarismo, generando la idea de bienestar en el imaginario popular sobre las demandas sociales como la adquisición de vivienda propia, desde ese contexto hasta la actualidad.
Bueno, esta afirmación me llamó la atención, ya que no evidencia material empírico que permita sostenerlo, y si bien señala en las conclusiones que es un estudio aproximativo, la afirmación señalada en el resumen del artículo podría llegar a confundir a los lectores. En todo caso, el tipo de estudio aproximativo que plantean los autores debería consignar también bibliografía clave que se llega a omitir, ¿no? Y en ese sentido, acoto, por ejemplo, con el libro de David Collier, Barriadas y Élites, de Orría Velasco, que si bien concentra su atención en esta relación entre el gobierno y las barriadas de la periferia, sumaría para contextualizar y discutir conceptualmente, ¿no? Porque Collier denomina esta política gubernamental de Orría respecto a las barriadas como paternalista e informal. Por ejemplo, su política ofrecía tierras a las clases populares para la conformación de barriadas, pero no legalizaba sus terrenos, ¿no? De esta manera los mantenía sujetos y dependientes. O sea, esto ayudaría, por ejemplo, a contextualizar y a discutir la definición que los autores también plantean, que denominan una política social pragmática, ¿no? A esta política de Orría. Otro libro importante que debo mencionar es ya de corte arquitectónico y urbanístico, que se ha publicado por la Universidad de Lima. Se llama Las unidades vecinales de Lima, del proyecto residencial a la intervención para la mejora urbana. Y acá, bueno, los autores hacen una identificación y clasificación tipológica sobre todas las unidades vecinales que se construyen entre el 1930 y 1980. Y se concentran a detalle en la unidad vecinal 3. Por eso lo menciono, ¿no? Y lo traigo a colación también para llamar la atención que los investigadores sociales solemos tener sobre la dimensión física y espacial de las ciudades, en los análisis que nosotros elaboramos, ¿no? O la importancia que a veces pues no reconocemos de la cartografía o la representación gráfica espacial para exponer con más detalle nuestras ideas, ¿no? Otro libro que me parece fundamental para el artículo, que podría ayudar, es el de Sharif Kahat, titulado Utopías construidas, las unidades vecinales de Lima. Y aquí el autor realiza un recorrido sobre 4 experiencias de viviendas colectivas: la unidad vecinal 3, la unidad vecinal Matute, la residencial San Felipe y el Previ. Y el estudio de Kahat es el más completo que se ha escrito sobre unidades vecinales, y el más complejo porque involucra varias dimensiones de análisis, ¿no? Desde las sociales, políticas, hasta arquitectónicas y urbanísticas. Kahat denomina a la experiencia de la unidad vecinal 3 como racionalismo bucólico, porque tiene una construcción mesurada, sin lujos y de baja tecnología, ¿no? Kahat demuestra cómo es que las unidades vecinales son respuestas físicas a todo este proceso de modernización experimentado en el Perú durante el proyecto moderno, y por tanto varía en el tiempo en sus objetivos y condiciones, ¿no? Y por eso tocaría pensar sobre esa base y evidencia, por ejemplo, lo que plantean los autores respecto a que, y cito acá, el propósito político específico de la unidad vecinal 3 era respaldar y legitimar el gobierno de Orría frente a las clases populares. Personalmente considero que ese no era el propósito de la unidad, lo que no niega que el gobierno pues se apropie del proyecto de la unidad vecinal 3, ¿no? Y en general del proyecto de las unidades vecinales a posterior para fines políticos, pero que es algo diferente, ¿no? Y considero que no es su propósito específico, y además pues valdría la pena agregar esto, es que las unidades vecinales eran un proyecto de vivienda social para sectores populares que se apoyaron, que se apoyaron sobre la base de todo un aparataje académico y político que se desplegó desde la década del 30, antes del gobierno de Orría, ¿no? Entre los que se cuentan, por ejemplo, la revista El Arquitecto Peruano, el Grupo Espacio, la Sociedad de Arquitectos, el Instituto de Urbanismo, el Departamento de Arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros, el ascenso de Belaúnde como diputado. O sea, en fin, varios espacios académicos e institucionales y condiciones que llegaron a posibilitar que se planeara y ejecutara pues, la unidad vecinal 3, ¿no? Elga y Juan Carlos señalan que el proyecto fue planeado inicialmente para las clases populares, pero
pero terminó beneficiando a la clase media, y eso es muy cierto. Es algo que suele suceder en los proyectos de vivienda social, con pocas excepciones como en el Previ, por ejemplo. Y habría que pensar entonces por qué sucede y cómo sucede esto, ¿no? Desde una perspectiva histórica. Y de esa forma, creo yo, podríamos sumar a comprender la implementación de vivienda social en la actualidad. Ahora mismo, el alcalde Muñoz está excluyendo a los distritos ricos para construir vivienda social. Su razón es que construirlos en estos distritos ricos, pues, las haría inaccesibles para personas de bajos recursos. Pero lejos de fortalecer, pues, o de buscar fortalecer la implementación de vivienda social adecuada, más bien reafirma su precariedad, ¿no? Y si no lo cuestionamos, pues podría pasar lo que ya sucede en otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Implementación de vivienda social en la periferia, que suele contar con infraestructura precaria, ¿no? Y tiende a ser estigmatizada per se. O sea, son temas que una investigación de corte histórico sobre el asunto podría reflexionar y aportar para el presente, y así además demostrar la valía que tiene la historia para pensar fenómenos contemporáneos, ¿no? De todos modos, el artículo señala ser aproximativo, por lo que las referencias que, bueno, he soltado podrían servir para insertarse en una discusión académica conceptual más adelante, ¿no? El segundo artículo que me tocaba comentar es de María Ñope, gestionar el acceso al agua desde la comunidad, la experiencia de los COVAP en Pachacútec, Ventanilla. Y aquí la autora presenta la experiencia de los comités vecinales de administración de agua potable, llamados COVAP, como una forma alternativa de gestionar el acceso al agua potable. Su caso particular es en el asentamiento humano del proyecto piloto Nuevo Pachacútec de Ventanilla, en el Callao. Y ella cuenta que surge a raíz de una de las últimas grandes movilizaciones sociales y urbanas allá en febrero del 2000, cuando Fujimori reubica a más de 7.000 familias desde el distrito de Villa El Salvador. Y como parte de este proyecto se crearon 17 COVAP que se distribuyeron en 5 sectores y 28 subsectores. Sí. Ya, un ratito, estaba bien. Ya, me asustaste. Bueno, entonces la misión de estos COVAPs eran 3: organizar a la población para su participación en la construcción de de infraestructura mediante faenas, capacitar a las personas sobre el cuidado del agua y prácticas sanitarias, y facilitar la conformación del comité vecinal. Estos COVAP operaron sistemas no convencionales de agua construidos con el apoyo de la ONG Alternativa. Y se supone que los COVAPs eran transitorios hasta que se logre una conexión a la red pública, pero terminaron prolongándose por 17 años. Y bueno, el artículo forma parte de la tesis de maestría de María, y se sostienen entrevistas y visitas de campo, así como una etnografía muy detallada del modelo de gestión de los COVAP. Y a partir de todo esto, María sostiene la importancia que tiene el trabajo comunitario en zonas periurbanas para el acceso de agua a través de la mejora de las condiciones sanitarias y conforme al progreso de la habilitación urbana, ¿no? Quiero destacar 3 ideas del artículo y al mismo tiempo 3 comentarios, críticas que guardan relación con ella, ¿no? La primera es la paradoja que plantea la autora, que a más infraestructura, menos participación comunitaria. Y entonces abro la pregunta, ¿no? ¿Los movimientos sociales urbanos han reducido su participación? A primera vista pareciera que sí, ¿no? Porque ya no vemos grandes movilizaciones como en los 70s, 80s, ¿no? Que se reclamaba, pues, títulos de propiedad, servicios básicos, ¿no? Pero lo cierto es que se han transformado. ¿Y cómo es eso? Lo que dice Manuel Damer Guardia es que los movimientos urbanos no es que hayan disminuido su participación tras conseguir derechos, sino más bien están apuntando a otros lados. Y por ejemplo, como señala María Ñope, la autora, a pesar de no entrar en ese debate, ella dice que los COVAP asumen otras funciones sociales, como construcción de losas deportivas, organización de chocolatadas en Navidad, entre otros asuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evidencia de la autora podría abonar esta discusión, ¿no? La segunda idea que quiero destacar es el uso de la etnografía y el trabajo de campo.
Y aquí me parece digno de resaltar, ¿no? Porque la autora logra un nivel de detalle importante sobre cómo están funcionando los COBAP. Y de ese modo se da cuenta, pues, de la forma particular que tiene la antropología de construir conocimiento, ¿no? Aquí mi crítica va en el sentido de la necesidad que se tiene de ser partícipes del debate, ¿no? De hacer explícita nuestra participación en una discusión académica particular, dialogando con autores y autoras, ¿no? Que hayan escrito sobre nuestro tema. En ese sentido menciono una discusión actual sobre la desigualdad y la gestión del agua en América Latina, que son promovidos por Mercedes Di Virgilio y Fran Popó, y especialmente por Sara Botton y Patricia Urquieta, y en general hablan de que estas desigualdades se constatan por la falta de voluntad política, pero también por la falta de recursos institucionales, ¿no? que suelen ser limitados. Bueno, la tercera idea se refiere a los lazos comunitarios que se tejen, ¿no? Así como la gestión eficiente que destaca la autora en el caso en cuestión. Pero después de leer el artículo, a mí o sea, sentía que me faltaba algo, y era el conflicto, ¿no? O sea, el artículo da cuenta de esta gestión comunitaria exitosa en torno al agua, incluso pudiéndose sumar a otras actividades en beneficio de la comunidad, ¿no? O sea, todo salió muy bien, pero, digamos, ¿dónde quedaron los conflictos y las negociaciones, ¿no? Y me quedé pensando en algo que menciona la autora, que es la relación entre los COBAP y las secretarías generales o las juntas vecinales, ¿no? Y ella señala que algunos ciudadanos pedían que estos COBAP tengan un reconocimiento legal para gestionar otros asuntos, mientras que otras personas temían que se superpongan las funciones con las secretarías, ¿no? También se señala que hubo algunas acusaciones de corte económico contra los COBAPs. Sin embargo, bueno, la autora no profundiza en ello, ¿no? Lo sugiero porque el argumento principal busca resaltar el rol clave de la participación comunitaria para la gestión del agua, ¿no? Y en aras de contribuir a una comprensión más compleja de esta gestión, convendría pues evidenciar y profundizar en estos conflictos a partir de los cuales siempre se logra avanzar, ¿no? Y así también incluso enfatizar en estas negociaciones, ¿no? Para desromantizar la narrativa de la lucha popular comunitaria contra todos y todos, ¿no? Como han demostrado, por ejemplo, Collier y Julio Calderón en el caso de las barriadas, ¿no? Porque ellos dan cuenta de vinculaciones y acuerdos entre clases populares y élites gobernantes. Y María Añope menciona que existe relaciones clientelares entre autoridades locales con nacionales y población local, pero bueno, no las desarrollan, ¿no? Seguro por la extensión del artículo, pero digamos, lo menciono también para tenerlo en cuenta. Y finalmente me toca comentar una nota breve sobre Raúl Porras Barrenechea y su designación como decano honorario de la Facultad de Letras, que escribe Efraín Núñez, quien de hecho ya tiene varias investigaciones sobre la historia de la universidad. Y aquí trae a colación la indignación de Porras sobre algunas habladurías que buscaban vetarlo para ser elegido como delegado de la facultad ante el Consejo Universitario, sobre pretexto de su edad y los privilegios que podría obtener, ¿no? Y Porras se manifestó en contra para defender su honor, y efectivamente argumentó que él ganaba menos que muchos catedráticos, ¿no? De menor edad, y que su labor académica incluso había sido priorizada en perjuicio de otros compromisos, ¿no? El trabajo de Efraín sirve, como bien señala él, para quienes quieran reconstruir la vida de Porras y las relaciones entre los catedráticos de la universidad, que resulta de hecho un campo poco explorado y sumamente interesante, pensando por ejemplo en escribir algo como lo que hizo Bourdieu en su libro Homo Académico. Bueno, Jonathan, sí. disculpa que te corte, es todo muy interesante, pero tenemos que terminar para que pasen a la próxima sala. Muchas gracias por el comentario tan detallado y el grado de análisis que han puesto, ¿no? Es muy interesante saber cómo les interesa la revista y cómo lo han analizado tan detalladamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias también a las personas que nos han sintonizado. Bicentenario del Perú, 2021.